Hoy tengo el gran placer de contar con la presencia de una ilustre gallega, sobre todo en el campo de la filosofía, de los estudios asiáticos, índicos, y por otro lado, gran académica, puesto que ella es profesora, en este caso, en el Departamento de Filosofía de la UNED, donde imparte las materias de filosofía india y filosofías asiáticas. Además, Raquel Fernández es miembro de la Society for Yoga and Philosophy y ha publicado numerosos artículos académicos en torno a la filosofía india y al estudio del yoga. Recientemente ha publicado dos interesantísimos libros, tales como Trance y Memoria en el Budismo y el Yoga y Sankhya y Yoga. Vamos a explorar, Raquel, bienvenida y muy agradecido de contar con tu presencia, temas fascinantes que de alguna forma tratan del desarrollo, el entendimiento, el conocimiento profundo de aspectos que nos relacionan con el yoga. Primeramente, me gustaría saber algo con respecto a ti para que aquellos que nos ven te conozcan más en profundidad. Tú has estudiado filosofía en la Universidad de Santiago. La primera pregunta sería, ¿cómo surge en ti ese interés después de haber estudiado filosofía en dirección al oriental? Quizá a la búsqueda de algo mucho más profundo que se fundamenta en estas filosofías asiáticas o filosofías perennes, como muchos la han denominado, y la filosofía de la India. ¿Qué es lo que te mueve a ti justamente al estudio de estas filosofías? Bueno, en primer lugar, Madana, darte las gracias por invitarme a conversar. Es un placer estar teniendo esta conversación. Y en referente a qué me ha llevado a la filosofía india, pues no fue después de estudiar el grado en la Universidad de Santiago, como comentas, sino fue durante y casi desde el primer curso. Coincidió que durante el primer curso de filosofía en la Universidad de Santiago yo ya estaba iniciándome en estudios de yoga a nivel práctico, en una formación de profesores de yoga que me introdujo a Sri Aurobindo, que me introdujo a los textos clásicos del yoga, el Yoga Sutra, y también coincidió que mis estudios de filosofía occidental, que es lo que se imparte todavía en nuestras facultades, me di cuenta de que, revisando bibliografías, de que no iba a estudiar a ningún pensador o pensadora no occidental prácticamente a lo largo de toda la carrera. Y esto me preocupó, porque mis inquietudes filosóficas no eran solo europeas o norteamericanas, eran también chinas, indias, indígenas, latinoamericanas, africanas. Y entonces se dio un cóctel, un momento así explosivo donde decidí perseguir el yoga y perseguir, por tanto, la filosofía india a través del sánscrito. Bien, ahora ocupas el profesorado de estudios índicos y asiáticos en la UNED. Veamos, ¿qué es, por lo tanto, lo que distingue, lo que diferencia la filosofía oriental de la filosofía occidental? ¿Qué aspectos son divergentes o difieren y cuáles son aquellos que pueden ser un tanto coincidentes? Sabemos que la filosofía es especular, pensar, reflexionar, analizar, pero quizá en las filosofías orientales quieren o intentan, mediante una metodología perfectamente diseñada, llevarnos un poquito más allá de esta mente especulativa. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son consensos, si es que hay alguno? Bueno, en primer lugar, mi postura respecto a la filosofía ahora mismo es global. Esto quiere decir que un poco mi reclamo, y lo que estoy haciendo en la academia junto a otros académicos, es reclamar que tengamos pues, un canon de estudios global, que tú estudias, por ejemplo, primer curso de grado en filosofía y en las materias de estética, de epistemología, antropología filosófica, te puedan dar tanto a pensadores europeos como a pensadores indios.
No sé si me explico, que no haya un espacio separado que diga filosofía india, filosofía china, sino que en los propios problemas que uno estudia en la carrera, problemas filosóficos, existenciales, ya se nos den ahí fuentes indias, ¿no? Entonces, esto sería un paso para construir una filosofía global que no se mire solo el ombligo de Europa, ¿no? Y dentro de la larguísima historia de la filosofía india, del subcontinente, pues tenemos muchas tendencias diferentes. Como tú decías, sí, hay algunas tendencias que tienen un propósito que va más allá de la especulación, que usan el pensamiento crítico, pero lo usan para un fin que no es filosófico, digamos, que trasciende el intelecto, pero hay otras que no. Hay lógica, epistemología, hay grandes debates, los indios son los maestros del debate, ¿no? Hay filosofías que en verdad no buscan esa trascendencia. Eso es más bien un mito que hemos construido desde Europa, muchas veces diciendo, nuestra filosofía es la científica, es la racional, mientras que la filosofía india es la de los místicos. Esto ha servido al colonialismo para oponer lo racional contra lo irracional, lo civilizado contra lo bárbaro y primitivo. No sé si ves por dónde voy, Madana. Sí, sí, sí. Considerando que los seres humanos nos encontramos en este mundo que es misterioso realmente, inescrutable. Sin Mm. embargo, a través de las Upanishads nos acercamos a un tipo de filosofía que podemos denominarle de muchas maneras: salvífica, trascendental, la búsqueda de Brahman, del yo supremo, el yo superior, lo cósmico, en fin. Y todo eso está fundamentado en frases muy breves, como bien sabemos, como tú bien sabes, que son los grandes Mahavakyas, por ejemplo, Aham Brahmasmi, que aparece en el Brihadaranyaka Upanishad, o Tatvamasi en el Chandra. Tú eres eso, o yo soy Brahman, o yo soy el absoluto. Por lo Mm. tanto, cuando nos acercamos a las Upanishads, ¿qué lectura haces tú? Algo tan asistemático, por otro lado, y a veces incluso generan cierta controversia, dependiendo evidentemente a cuál de ellos le echemos un vistazo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa sabiduría del bosque, vamos a decirlo así? Bueno, pues las Upanishads son la última parte de los Vedas, ¿no? Al menos las 13 Upanishads autoritativas védicas, las más antiguas, constituyen una especie de proto-filosofía, en el sentido de que, por supuesto, no son la mano o la obra de un solo autor, se componen a lo largo del tiempo y además no muestra un sistema o un cuerpo de ideas homogéneo. Esto no quiere decir que sea un cajón desastre donde todo valga, pero no es, al no ser la mano de una sola obra, no hay solo una idea, sino muchas, ¿eh? Y una idea fundamental, sin embargo, que está presente en todas ellas, es esto que acabas de comentar de la identidad entre Brahman, ese supremo cósmico, y Atman, ¿no? Esta identidad eterna, que a veces se traduce como sí mismo, el yo eterno, ¿no? Y un poco lo que persiguen las Upanishads es una epistemología trascendente. ¿A qué me refiero? Ellos dicen que, las Upanishads dicen que si nosotros vamos al conocimiento, buscamos el conocimiento del Atman y lo logramos, conociéndose a sí mismo, vamos a conocer todo el cosmos, ¿no? Entonces, es ir a buscarse a uno mismo en la cueva, porque una metáfora que usan las Upanishads constantemente es que nuestro Atman está oculto en la cueva. Entonces, pues ir a buscarlo es bueno, no es no requiere solo pasos lógicos del intelecto. Hay una parte que sí, que es esta meditación, manana, le llaman a las Upanishads, ¿no? Que sí que hay que pensarlo, hay que contemplarlo, pero después se llega a una intuición trascendental, ¿no? Entonces, bueno, las Upanishads son muy hermosas, como tú dices, controvertidas. Las doctrinas secretas o las correspondencias ocultas se les llama. Nos adentramos por momento en el mundo fascinante del yoga, término Ujú. muy polémico, como bien sabemos. ¿Qué es el yoga? Y me haces esa pregunta así como, como si fuera.
a contestarle. ¿Qué es el yoga? Para empezar, debajo del nombre del yoga se oculta toda una historia muy larga, muy polémica, con muchas ramas, con muchas comprensiones distintas del término yoga, que es bien polisémico. Pero es una pregunta muy general, Madana. Tenemos que Bien, acordar por algún lado. entramos. Sí. Bien sabemos que si nos acercamos al yoga con una visión más centrada, pues podemos ver lo que podemos denominar como yoga antiguo, hay un yoga medieval y un yoga moderno. Hoy en día hay millones de practicantes de yoga, pero de alguna forma, de manera casi insistente y reiterativa, nos acercamos casi de forma exclusiva o relacionamos el yoga con asanas, posturas de yoga y estilos diversos de Hatha Yoga. Es decir, yo practico Astanga Yoga, yo practico Iyengar Yoga, yo practico Shivananda Yoga o Ishta Yoga o Sampurna Yoga, en fin. Y nos quedamos fundamentalmente en una especie de monocolor, ¿no? Ahora bien, tú has escrito este hermoso libro, estoy terminando de leerlo, Sankhya y Yoga. Ujú. El yoga clásico por excelencia se considera los Yoga Sutras de Patanjali, pero por lo tanto hay una conexión, hay una simbiosis, hay una fusión, hay una unión, hay un apoyo. ¿Cómo existe este apoyo entre la filosofía Sankhya y los famosos Yoga Sutras de Patanjali? Es el Sankhya es el aspecto, digamos, filosófico y los aforismos de Patanjali sería una parte práctica. Podemos verlo de esta manera o bien hay otras formas de verlo. Bueno, pues ¿Y en esto qué que comentas, momento, perdona, perdón. perdona, y en qué momento, que es una curiosidad personal, se produce esta fusión, esta conexión entre ambas corrientes? Ujú. Bueno, esto que comentas de ver la filosofía Sankhya como la parte teórica, mientras que el Yoga Sutra nos daría la parte práctica, es la visión tradicional, es la visión que todavía muchas veces se sigue defendiendo, porque efectivamente si uno, primero, la filosofía Sankhya es una de las más antiguas de India. Sin embargo, solo hemos conservado un texto que es más bien tardío, que son las estrofas del Sankhya, es el texto más antiguo que conservamos y ya datan del siglo IV, siglo V después de nuestra era, ¿no? O sea, de nuestra era, perdón. Entonces, es un texto tardío de una de las filosofías que sabemos que fue la más antigua, que ha impregnado e influido muchísimas disciplinas culturales de India. No solo la filosofía, el derecho, las matemáticas, otras disciplinas como el Tantra beben del Sankhya, de ese mapa. El Sankhya nos da un mapa de categorías que se han interpretado de forma cosmológica, como si estuvieran describiendo el inicio del cosmos, pero también se ha interpretado, y esto desde el yoga nos interesa más, desde un punto de vista psicológico, porque esas categorías tienen mucha más coherencia cuando se las entiende como representando un mapa de nuestra mente. Ahí muchas de las categorías encajan, mientras que en la interpretación cosmológica flojean. Entonces, claramente el Yoga Sutra parte de un esquema, ya desde los primeros aforismos, parte de un esquema sankhyaano, parte de una división fundamental para el Sankhya entre Prakriti, traducida como naturaleza, a veces materia, en fin, Prakriti constituye nuestra mente, pero también todo el aparato psicomotriz, es decir, constituye pues una síntesis, digamos, mental que se distingue del otro principio por excelencia, que es Purusha, que es la conciencia testigo, una conciencia no fenoménica, una conciencia que solo observa, no se ve afectada, no interviene, no actúa. Entonces, estos dos principios ya están presentes en los primeros aforismos del Yoga Sutra. Y el Yoga Sutra busca una meta, y el nombre que da a la meta es igual que la meta del Sankhya, que es Kaivalya, que es el aislamiento. Aislar a esta Prakriti, a esta mente, intelecto, identidad empírica, con todas las narrativas de la persona, de esa conciencia testigo silenciosa que está siempre ahí observando.
Entonces, comparten meta, comparten el mismo esquema dualista, hay gunas implicadas, los guna que tendríamos que hablar, esta es una conversación larga, que también se vinculan al Sankhya. Entonces está clara la influencia del Sankhya en el Yoga Sutra, así como la influencia del budismo y del jainismo, cuidado, en el Yoga Sutra. El Yoga Sutra es un 50% budismo, 50% Sankhya, es un popurrí. No sé si se nos ha congelado la imagen. Ahora sí. Vale. ¿Habías terminado la exposición? Se congeló por un momento la imagen. Sí. Ahí, bien, si nos acercamos a esos aforismos de Patanjali, evidentemente requieren de comentarios, ¿no? Que se denominan bhashyas. Pero aquí también entramos en ciertas contradicciones, depende quién sea el comentarista. En la actualidad, Philimaps, ¿sabes? Él dice que básicamente que Vyasa o digamos Patanjali es tanto el autor como el comentarista de ese texto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad en este caso con las no coincidencias que hay entre el Sankhya y en este caso el Raja Yoga o los aforismos de Patanjali? Se refiere Kaivalya, aislamiento, sería lo mismo que Samadhi, Yoga es Samadhi, y depende a qué texto echemos un vistazo para ver que la definición del yoga varía. Ahora hablaremos también, después de esta contestación que me des, de la Bhagavad Gita, porque tiene una gran influencia del Sankhya a sí mismo, igual que otros Upanishads. Quiero recordar que el Katha Upanishad y el Shvetashvatara Upanishad. Es decir, que a lo largo de la historia índica o de la India y su filosofía, que es amplísima en todos los aspectos, hay momentos de coincidencia, hay filosofías que influyen en otras, que toman aspectos de las unas y de las otras, y así sucesivamente. Si no se estudia en profundidad, como es tu caso, pues va dando lugar a múltiples confusiones. Prácticamente para el practicante de yoga, digamos que todo es lo mismo. Pero ahí está el Sankhya, ahí está el Vedanta, los distintos sistemas de Vedanta, Bhagavad Gita, etc., ¿no? Brahma Sutras y todo este tipo de textos y de escrituras. Ahora, digamos que esa liberación, ese moksha o mukti a los que se refieren, liberación, las Upanishad, en el caso del Raja Yoga o de los aforismos de Patanjali, utiliza el término samadhi. Yoga es samadhi. ¿Sí? En el caso de George Feinstein, por ejemplo, ese gran indólogo que yo conocí, él hablaba éxtasis, estar fuera de uno mismo, o éxtasis, más allá de uno, ¿no? ¿Cómo vislumbras tú esto? ¿Cómo lo contemplas en esta fusión que hay entre el Sankhya y los aforismos de Patanjali? ¿El Sankhya lo contempla de forma distinta a los Yoga Sutras de Patanjali? Vale, pues retomando un poco una cuestión de antes que se me había quedado ahí, la idea de que el Sankhya es la parte teórica, mientras que el Yoga Sutra vendría a ser la parte práctica, la encontramos en un comentario de Vachaspati Mishra. Y se cree, y ahora se cree, ¿no? Está investigando pues Dimitri y otros académicos, que es por la influencia de Vachaspati, cómo llegamos a esta idea de Sankhya teoría y Yoga Sutra práctica. Es Vachaspati Mishra quien hace esta distinción. Pero hay personas investigando el Sankhya que en los comentarios a las estrofas del Sankhya encuentran prácticas propias del Sankhya, relacionadas, por ejemplo, con el prana, con la respiración. Entonces, bueno, simplemente para decir que tal vez no sea así, no sea tan sencillo, ¿no? Y el Sankhya sea en sí mismo una teoría y una práctica. Respecto al Yoga Sutra, esta idea del Samadhi, esa idea del comentario, ¿no? El comentario que decías, ¿no? Más autoritativo, normalmente se le atribuyó a Vyasa, distinguiéndolo del compilador de los aforismos que habría sido Patanjali, del que, por cierto, nada sabemos, como tampoco sabemos nada de Vyasa, ese supuesto comentarista.
Muchas obras en India se atribuyen a Vyasa. Vyasa quiere decir compilador, es una figura legendaria. La idea además de que tanto Patanjali, el compilador de los aforismos, como ese autor del primer comentario autoritativo del Yoga Sutra son la misma persona y se le puede llamar, por ejemplo, Patanjali, es una idea que él demuestra o él intenta demostrar desde la filología, pero también dar a conocer que hay visiones que no están de acuerdo con esto, desde la filosofía, no tanto desde la filología. Y por ejemplo, Gokale, Daniel Rabe, no están de acuerdo con esto porque el contenido de muchos comentarios a los aforismos claramente parece indicar que el comentarista no sabe a qué se refiere el aforismo y se va por los, como diríamos, cerros de Úbeda. Y hay comentarios que parece que no hacen justicia a las ideas del aforismo. Entonces, bueno, simplemente para decir que esto sigue siendo polémico. Yo desde la filosofía me uno un poco al carro de Gokale y Daniel Rabe, intentando distinguir el aforismo de los comentarios. Pero esto, por supuesto, es una cuestión abierta. Muchos de esos comentarios, como digo, muestran la influencia de sobre todo dos filosofías fundamentales, Sankhya y budismo. Ese comentario inicial que dice el yoga es samadhi, porque esto no está en el aforismo, esto no está en el comentario, claramente ya nos lleva hacia fuentes budistas, por la manera además en que va a hablar de samadhi. Samadhi es fundamental en el budismo, es el último paso del octuple noble sendero, Samasamadhi, la concentración correcta, la concentración plena. La forma de distinguir el samadhi que nos da el Yoga Sutra, samadhi con contenido cognitivo, samadhi samprajñata, samadhi sin contenido cognitivo, samadhi asamprajñata, nos devuelve a fuentes budistas. Pensemos que en el Sankhya, en las estrofas del Sankhya que hemos conservado, si no recuerdo mal, la palabra samadhi aparece una vez, si es que aparece, no lo tengo ahora muy claro. Entonces, realmente todas estas ideas meditativas del samadhi, su forma de explicarlas, nos lleva al budismo. Pero esta es la magia del Yoga Sutra. Va a explicar el samadhi budista desde un frente sankhyano. Por eso decía que era un popurrí. Acerquémonos por un momento, Raquel, a la filosofía Vedanta. Bien, hay grandes precursores del Vedanta, como Shankaracharya, que es quizá el más estudiado en Occidente, ¿sí? El Advaita Vedanta, Advaita monista, no dual. Pero, sin embargo, ahí nos vamos a encontrar, obviamente, para aquellos que son un poquito más estudiosos del tema, a Ramanuja, a Madhvacharya, Vallabhacharya, Nimbarka, en fin, hay muchos modelos filosóficos acercándose al estudio del Vedanta, ¿no? Swami Vivekananda, considerado una especie de neo-vedantista o vedantín, ¿no? Acerca también el Vedanta no desde el punto de vista de la negación o de ver el mundo como algo ilusorio o bien irreal, como hacía Shankaracharya, pero lo acerca de forma que la sociedad lo entienda desde otro punto de vista y viene a ser algo así como una especie de teología hindú, tal y como lo propone Rambachan en la actualidad, Anantan Rambachan, este famoso filósofo indio y especialista en la filosofía Vedanta, ¿no? Ahora, acércanos, aproxímanos un poquito a lo más destacado de la filosofía Vedanta en general. Estoy seguro que aquellos que nos escuchan, sobre todo a ti, tendrán interés en saberlo. Bueno, yo no soy una especialista en filosofía Vedanta, que como tú dices, tiene muchas ramificaciones, hubo grandes debates ya desde Shankara, el mayor exponente en el Vedanta no dualista, pero después Ramanuja, ese Vedanta no dualista cualificado. Son debates sobre todo teológicos al respecto de Brahman. Pensemos que el Vedanta es una filosofía que se desarrolla en base a la interpretación de las Upanishads. Comienza con ese Brahma Sutra de Badarayana, donde Badarayana dice, voy a sistematizar qué han querido decir las Upanishads. Como son tan crípticas, tan oblicuas, bueno, yo voy a intentar sistematizar el pensamiento upanishádico.
Y lo hace en unos aforismos tan breves, tan sucintos, que hay que comentarlo a él, claro, hay que comentar los Brahma Sutras para entender qué quiere decir, ¿no? Esta es la tradición india de comentario tras comentario tras comentario. Como digo, son debates teológicos, sobre todo en relación a Brahman, en relación cómo se relaciona y cómo se conecta Brahman con el mundo, qué es este mundo fenoménico que tocamos, este mundo múltiple de dualidades, cómo se explica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy relacionada o estoy más familiarizada con el Vedanta contemporáneo o moderno, si se quiere, a partir de Ramakrishna, que fue el maestro de Vivekananda. Y es, yo creo, Sí, 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 perdón, adelante, adelante, y Raquel. decía que es Ramakrishna, yo creo un poco el que en finales del siglo XIX rompe con esta rigidez que a veces caracteriza al Vedanta no dualista, sobre todo de la tradición de Shankara, que es un Vedanta de renuncia, de ver el mundo como ilusorio, maya. Es un Vedanta que le da la espalda al mundo. Y llega Ramakrishna y sin faltar a ese Vedanta de Shankara, desde el respeto, él abre un Vedanta no sectario que hoy en día se va a llamar Vijnana Vedanta, que es un Vedanta que dice, bueno, está muy bien que vayas hacia adentro y busques a tu Atman. Eso se llama jnana, ese conocimiento sagrado, trascendental. Pero después de hacer eso, tienes que llevar ese conocimiento al mundo y tienes que reconocer a Brahman en todas las cosas y en tu prójimo. Eso ya no es jnana, eso es vijnana. Y esto es un paso más para Ramakrishna, ¿no? Ramakrishna era un devoto de la madre, de la diosa Kali, era lo que se llama un bhakta, e intentó descubrir a Dios, a la divinidad, a Brahman, en todas las religiones, en todos los caminos, en el cristianismo, en el islam, en el tantra, en el vedanta, o sea, realmente fue un pionero, Ramakrishna, en el pluralismo religioso. Vivekananda como discípulo toma algo de eso, pero algo, no mucho. Y aquí yo puede ser un poco polémico esto que voy a decir, pero Vivekananda en su gran labor de llevar el Vedanta a Estados Unidos, a Occidente, esa labor de embajador que le tocó, dio un paso atrás, en cierto sentido, en algunas ideas pluralistas que estaban en Ramakrishna, porque estaba en un momento más nacionalista, porque tenía que un poco vender y defender la etiqueta india, y ahí cometió algunas generalizaciones o simplificaciones. Ramakrishna era un espíritu más libre, él no era ningún embajador, él vivía en su lugar con sus discípulos y podía permitirse ciertas aperturas. Ya termino con esto. El espíritu abierto y contemporáneo de Ramakrishna, quien lo hereda, es Sri Aurobindo. Es más, no solo lo hereda y lo recoge como un testigo, sino que lo va a llevar más lejos que Ramakrishna. Hay algo al que quiero aproximarme por experiencia personal y son los denominados vedantines modernos. Yo creo que comienzan de alguna forma con la idea de Ramana, quién soy yo, y luego va apareciendo Nisargadatta Maharaj, por ejemplo, o Punja, Papaji, Punjaji y Ramesh Balsekar, por mencionar solamente a tres, que yo he tenido la enorme fortuna de conocerles. Pero hay algo interesante aquí, que muchos de los que han estado ahí dicen que han alcanzado la iluminación simplemente por el hecho de estar en contacto con ellos y escuchar sus charlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí de nuevo ya nos encontramos y podía mencionar muchos nombres que no lo voy a hacer en este instante, pero que dicen que sí, que ellos han alcanzado ese grado, ese estado, vamos a llamarle así, de liberación. En tu opinión, cuando alguien dice tal Swamiji en tal fecha ha alcanzado el estado de Samadhi y todo lo demás, y prácticamente los seguidores de yoga, muchos de ellos, evidentemente no todos, con poco espíritu crítico, consideran que aquel señor o aquella señora ha alcanzado un grado de conciencia supremo, turilla, liberación, llamémosle como queramos, ¿no? ¿Cómo vislumbras tú esto? ¿Cómo lo aprecias desde tu perspectiva? Vale. Bueno, por un lado es cierto que el contacto con ciertas personas
despierta en nosotras pues ciertos estados de conciencia, nos puede llevar a ciertos estados, ¿no? No solo la palabra o el ejercicio como la respiración o la postura o la meditación, a veces el simple contacto con ciertas personas. Yo creo que esto en mayor o menor escala, todos los que estamos en yoga podemos dar cuenta de esto, ¿no? De que hay contacto con ciertas personas que no solo nos beneficia, sino que nos resulta revelador, revelador internamente. Dicho esto, yo es que no estoy en la línea o en la atmósfera, vamos a decir, de esa búsqueda de liberación entendida a lo antiguo, entendida desde, por ejemplo, las Upanishads o desde ese ascetismo de los tiempos del Buda, de que uno busca el nirvana, la liberación, el aislamiento, kaivalya y renuncia al mundo. Y creo que estos ejemplos que mencionas de alcanzar Turiya o alcanzar Moksha sí siguen el viejo ideal, porque además has nombrado unos maestros, ¿no? Ramana Maharshi, Nisargadatta, que ellos seguían ese ideal y lo cultivaron y realmente fueron bueno, seres extraordinarios. Ahí están sus entrevistas, ahí está su vida como ejemplo en el siglo XX, pero estaban, por ejemplo, Ramana Maharshi, ¿no? Estaba en la línea de el mundo es ilusorio y así son sus enseñanzas. Intentó ayudar a las personas a ir hacia su Atman, hacia sí mismos, pero desde la premisa de que el mundo era fenoménico, de que el mundo, perdón, fenoménico era ilusorio. No desde esa premisa de Ramakrishna que vengo comentando, de ve al mundo, relaciónate con el mundo, porque el mundo es Brahman, el mundo es la Madre Divina. Y si no ves en el mundo a Dios, entonces ¿de qué te sirve el conocimiento interior? Ese no era el punto de Ramana Maharshi. Entonces, yo voy a comentar algo y es que siguiendo el ejemplo de estos seres extraordinarios y demás, hay un neovedanta occidental que no me gusta nada, 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 y que me parece peligroso por los mensajes que da de renuncia al mundo, pero se lo da a personas que viven en el mundo, que trabajan, que tienen responsabilidades, que tienen hijos, que tienen que votar, etcétera, etcétera, que no están en el contexto ascético de Ramana Maharshi o Nisargadatta. Y el mensaje que siguen dando es el mismo, aplicado al mundo. En realidad todo es ilusorio, en realidad no te preocupes por nada, vete a ti mismo. Yo creo que esto es peligroso y desde luego yo no quiero una sociedad en la que las personas se relacionen conmigo, con el prójimo, con los temas importantes, pensando que como es una ilusión todo da igual. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hoy en día nuestra sociedad, con esa apertura que tiene, puede incluir aspectos de la filosofía, pero al mismo tiempo tiene que haber justicia social, tiene que haber aspectos en la política que nos lleven a un grado de libertad, tiene que haber una economía, tiene que haber una igualdad, tiene que haber un respeto y no una negación de este yo que por alguna razón aquí nos encontramos. Bien cierto es que la negación de uno mismo va llevando a muchas personas a cierto estado psicopatológico, ¿no? Por la negación de ir en contra natura, ¿no? Por una falta además, en mi opinión, de inteligencia, cómo acercarse y reflexionar y discernir con respecto a esto de quién soy yo. Puedes tener una búsqueda, pero al mismo tiempo no puedes obviar aquello que te rodea, cómo vives, cómo percibes las cosas, cómo te relacionas con los demás, ¿no? Para eso en tu libro hablas de los 4 inconmensurables también, a los que se refiere el budismo, ¿no? Y eso es Mm. importante que lo tengamos en cuenta. Acerquémonos, aunque sea a vista de pájaro, a la Bhagavad Gita. Una pregunta, ya sé, compleja, que además es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Por qué la Bhagavad Gita, una enseñanza de naturaleza espiritual, se está produciendo en un campo de batalla donde dos bandos van a morir, van a matarse entre sí? Esa sería la primera de las preguntas. Y luego podemos entrar en la enseñanza de ese maravilloso diálogo entre Krishna y Arjuna. Bueno, como dices, efectivamente la Bhagavad Gita comienza en este campo de batalla, en el preámbulo de una guerra entre primos, donde lo que va a suceder después es una masacre, ¿no? Y uno de los líderes
de los Pándavas, ¿no? Arjuna, de los protagonistas, flaquea en ese momento de preámbulo, flaquea al ver a sus contrincantes, que no son más que sus familiares, sus antiguos maestros, gente a la que Arjuna quiere. Y ahí entra la enseñanza de Krishna. Diría, sin embargo, que tendemos a leer este texto de forma independiente, de tal forma que tomamos la Bhagavad Gita, comenzamos a leer, no sabemos quién es Arjuna, no tenemos ninguna referencia de quién es Krishna, y bueno, se hace así porque el texto constituye por sí mismo una enseñanza espiritual, pero nos falta mucha información y creo que es mucho más rico cuando venimos siguiendo el Mahabharata, es una obra muy extensa, y entendemos en qué punto están en ese momento Krishna y Arjuna. Es que esto nos da claves que sin ellas flojea un poco la comprensión de la Gita. Bien, el tiempo transcurre, el tiempo pasa, el tiempo vuela. Acercémonos al yoga en este momento. Tú eres practicante de yoga, creo, y evidentemente hay un yoga antiguo que es más bien ascético, ¿no? Y ahí lo vemos en muchos textos del Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, y ahora muchos de los textos que han ido estudiando a través del Hatha Yoga Project, entre ellos nuestro buen amigo común Mark Singleton, en este caso, y que Mark apunta con mucha claridad también con respecto al yoga moderno, ¿no? Y el origen postural. En el yoga antiguo están estos sramanas, que no son sino grupos que se dedican a hacer tapas, sacrificio, esfuerzo. Tapas bien sabemos que significa calor, purificación, pero trayendo el yoga a la actualidad, a nuestra sociedad, que lo ha acogido tan maravillosamente bien, igual que a distintos modelos o tipos de meditación, que tú haces alusión a alguna de ellas como mindfulness en uno de tus libros, que ahora podemos echarle un vistazo a sí mismo, pero traigamos toda esta cultura antigua, estos modelos de prácticas antiguas, porque en este caso Hatha viene a significar, entre otras cosas, muchos de sus significados es violencia, violentar el cuerpo a través de distintos métodos para que haya una transformación alquímica, ¿no? Pero en nuestra sociedad hemos ido medicalizando, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo aperturando nuestra psique para que la psicología del yoga penetre en nosotros y favorezca o ayude o impulse el bienestar a través de esto que se da por denominar la medicina de mente y cuerpo o cuerpo y mente, ¿no? Bien, en esta época moderna, como Mark además lo dice en su libro, El cuerpo del yoga, aquí va apareciendo Swami Kuvalayananda, va apareciendo Krishnamacharya, Swami Shivananda, en fin, discípulos, etcétera, que son los que van teniendo realmente un gran impacto en nosotros, en la sociedad actual, en la sociedad moderna del yoga. Entonces, esta práctica del yoga, como tú bien decías, a través de pranayama, ejercicios de respiración, las posturas del yoga, de yoga, asanas para mantener el cuerpo en buenas condiciones, aspectos relacionados con la relajación, la concentración, la meditación y hasta cierto punto una forma de pensar positiva, colaboran, coadyuvan a que esta atracción en el mundo del yoga sea también para nosotros, no esa renuncia a la que hablábamos en principio, sino que participamos de una fiesta psicofísica que nos ayuda justamente a valorarla, a sentirnos mucho mejor en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto al yoga actual, al yoga moderno en general? Evidentemente son prácticas que producen beneficios, asimismo prácticas meditativas, porque hay investigaciones y estudios que llegan a esa conclusión, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión como practicante y estudiosa del yoga con respecto al yoga moderno?
Bueno, yo creo que el yoga tuvo que transformarse efectivamente para poder no solo alcanzar a Occidente, Europa, Estados Unidos, sino también integrarse y ser el fenómeno de masas que es hoy. Obviamente tuvo que cambiar muchos criterios, ya no solo de renuncia o ascéticos, otros criterios relacionados con el trabajo sobre uno mismo que no serían aceptados en Occidente, porque no tenían como propósito el bienestar. No, tampoco la renuncia, pero no el bienestar en el sentido terapéutico. Hay muchos aspectos fundamentales del yoga que tienen que ver con la magia, que tienen que ver con lo que una epistemología científica actual no aceptaría ni de broma. Pero son el corazón del yoga, no solo de los ascéticos, también de los tántricos, especialmente de los tántricos, y también del hatha yoga. Ese hatha yoga, digamos ya de la Edad Media, el hatha yoga pradipika, que es su texto más canónico, esos textos que ha estudiado Mark y James Mallinson y demás, tienen un componente de magia y de poderes yógicos extraordinario. Además de que buscaban muchas veces fines relacionados con la longevidad y algunos incluso con la inmortalidad, ¿no? Todos estos aspectos han tenido que ser sacrificados y el yoga ha tenido que ser domesticado y lo fue, sobre todo a partir de esa ola cientificista donde ya no se entendió el yoga como una ciencia en sentido amplio. Por ejemplo, la ciencia de la vida. No, no, no. No se trataba de esto. Se trataba de intentar demostrar mediante estudios científicos, empíricos, que el yoga era objeto de estudio científico. Claro, pero tú, ¿cómo estudias los cuerpos del prana, las nadis, los canales? Esto es una epistemología científica de laboratorio, no puede estudiarla. Sí podemos estudiar los efectos que tiene el respirar en nosotros, pero esto es bajar un grado el pranayama o las prácticas respiratorias, lo que buscaban a lo largo de la historia del yoga. Entonces ya lo estamos llevando al cuerpo a un bienestar donde ya no hay elementos tan sutiles, no anatómicos o anatomía energética como el prana, ¿no? Esto también lo cuenta Joseph Alter, del absurdo de intentar medir en esos primeros, bueno, en esos tiempos del siglo XX en India, de intentar medir, intentar seguir los canales del prana, que no son un objeto de estudio científico. Entonces, bueno, todos estos aspectos que no encajaban con lo que Europa y Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar en la cultura del fitness, se sacrificaron, se apartaron. Y nos viene un yoga pues, que busca beneficios, que incorpora asanas, beneficios de salud, que incorpora asanas, que incorpora prácticas respiratorias, pero ya todo desde la medicalización, ¿no? Y pues esto tiene varias consecuencias. Una positiva, si se quiere, que es el yoga termina calando, termina integrándose, contribuye desde ahí, desde esa domesticación, a unos fines de salud, que está bien, también otras prácticas lo hacen que no son yoga, es decir, eso está bien, pero claro, desde mi punto de vista se ha perdido mucho. Esto puede ser una puerta de entrada, pero el yoga tiene muchísimo más que ofrecer, más allá de la medicalización. Cierto. Aquí ocurre algo similar con la meditación. Es decir, hubo una época cuando el Maharishi Mahesh Yogi puso de moda la TM, la meditación trascendental en base a la repetición de un mantra, una serie de mantras. Se me asemeja mucho a lo que ocurre en estos últimos 20 años más o menos, relacionándolo con mindfulness. Es como si fuese la panacea prácticamente para todo, que se ha ido desvistiendo o está desprovista de muchos de los aspectos que en este caso, en concreto, el budismo pregona, ¿no? En base a su filosofía. Obviamente, estas meditaciones o la meditación en el estudio que se hace en diferentes laboratorios, como Richie Davidson y otros muchos, ¿no? En base a estudiar el cerebro de lamas y de meditadores y todo lo demás, se llega a conclusiones determinadas, que hay efectos beneficiosos que se generan en el cerebro con una serie de sustancias, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Bien, pues nuestra sociedad lo ha cogido de tal forma que hoy en día los grandes profesionales de la meditación mindfulness pues son eso, son psicólogos, son psiquiatras, son médicos, son profesores de las universidades, etcétera, etcétera. Hay como una aceptación. Obviamente nada que ver, cuando yo comencé con el yoga hace tantos años, que había como una especie de rechazo social, nada que ver. En
el momento en que esto se modifica y se acoge y se le da el valor, automáticamente cambia la escala de valores, ¿no? Tú mm, hablas de mindfulness en uno de tus libros. mm. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la meditación? Ya que estamos siendo un tanto críticos a veces con algunas cosas y con razón, que no vamos a hacerlo aquí también, si fuera necesario. Creo que son como el anverso y reverso de una moneda. Hay sus aspectos evidentemente beneficiosos y aquellos que no lo son tanto. Bueno, pues respecto a la meditación, en concreto a la meditación mindfulness, con sus diferentes métodos, porque hay varios métodos, normalmente son una mezcla entre algunas prácticas meditativas del budismo del canon Pali, el budismo indio, pero también del budismo un poco más posterior Mahayana. Son una mezcla de estas técnicas con psicoterapias occidentales, terapias de la psicología europea y americana. ¿Y qué se hace en estos procesos? Es que este es un poco la polémica o, si se quiere, a mi modo de ver, la desventaja de mezclar técnicas antiguas en contextos ascéticos o con técnicas contemporáneas. Y es que todo el horizonte metafísico, religioso, espiritual, que da vida, que sostiene a las técnicas meditativas del budismo, en el mindfulness contemporáneo, todo eso se sacrifica igualmente, porque ya no interesa tanto ciertos aspectos de la vida del practicante que había que cumplir en el contexto budista. Todo eso se sacrifica y nos quedamos únicamente con la práctica. Extraemos de ahí una supuesta práctica. Claro, pero sin el sostén, ¿no?, que daba cuerpo a la filosofía budista, esa práctica ya no es la misma, esa práctica cambia por completo. Y ahí está la reivindicación de Robert Sharf, que si no habéis leído este texto, está en inglés, pero os lo recomiendo, donde se pregunta: ¿es budista el mindfulness y por qué esto importa? Esto es un texto clásico, creo que del 2014, una cosa así, pero que ha devenido clásico, porque él va estudiando las diferencias entre lo que proponen estos programas contemporáneos de mindfulness y lo que se le exigía a los practicantes budistas, o incluso el propio Buddhaghosa. Estamos hablando ya siglo V de nuestra era. Hace mucho que Buda desencarnó, manual clásico de la escuela Theravada budista, pues esa meditación, ¿no?, esas meditaciones más detalladas que nos da Buddhaghosa. Claro, va unida a una forma de vida, a unas ideas sobre qué implica estar vivo, qué implica nuestro cuerpo físico, qué busco al meditar. Si eso ya no está, la práctica se transforma. Y lo que viene a preguntarse o a demostrar más bien Robert Sharf en ese texto es que muchas de las prácticas budistas actualmente se están impartiendo en un ambiente tremendamente negligente respecto a los deseos, respecto a la forma consumista de vida, que los practicantes ya no tienen que renunciar a ella. Entonces él dice, claro, detrás de todas estas prácticas contemporáneas, bajo el alero del mindfulness, lo que tenemos es la metafísica de los valores consumistas norteamericanos, porque él estudia el mindfulness en Norteamérica. De tal forma que se puede consumir mindfulness, ¿no? No sé si ves por dónde voy, Madana. Lejos de renunciar a tantas cosas, ¿no?, a renunciar a los deseos, observarse a uno mismo, vivir con lo menos posible, no sé, intentar adaptar algo de la vida budista, se nos dice, no, no, puedes usar el mindfulness para vivir tal y como vives, no tienes que modificar nada de tus hábitos. Puedes, no sé, trabajar en una multinacional, no tener tiempo para nada, vivir hacia afuera constantemente y usar el mindfulness para sobreponerte a, digamos, llevar mejor esa vida de rentabilidad y de éxito. Ha salido una Y no serie, hay, perdón, que ya termino, decía, ha salido una serie, y esto es un poco un gancho a la actualidad, nuestra actualidad, que se llama Mindfulness para asesinos, que está en Netflix, que es una, bueno, es una chaladura alemana, pero muy interesante, donde un asesino usa el mindfulness, las terapias que le da un terapeuta alemán para llevar a cabo sus crímenes, ¿no? Es interesante esto, obviamente es una sátira, pero es interesante. sí, evidentemente todos buscamos el bienestar, sentirnos a gusto, pero en este caso no suele haber una gran transformación porque hay una potenciación más bien del yo y de todos los deseos, como bien apuntabas tú, que dejan de lado muchos de los aspectos filosóficos que nos indican.
que nos ayudan a que exista una transformación en el individuo. En Vigo, cuando has estado con nosotros y Mm. hemos tenido la fortuna de estar unos cuantos amigos dedicados a estos temas, tú has tratado un tema altamente interesante que titulaste Las libertades y el yoga, espiritualidad, política y pensamiento crítico. Mm. Acércanos, que sea durante un breve momento, a estos aspectos. Bueno, yo en esta charla reflexionaba un poco cómo estamos aplicando y cómo estamos usando el yoga contemporáneo, las diferentes prácticas. Muchas veces creemos que no tienen nada que ver con la política, entendiendo política en un sentido amplio. Muchas veces las usamos para evadirnos de los temas sociales, de los temas políticos que nos conciernen. Es esta alianza que a mí me parece también peligrosa entre el yoga y la autoayuda y la industria de la autoayuda, que es una industria, como digo, muy resbaladiza, que nos lleva muchas veces a responsabilizarnos o a culparnos a nosotros mismos de problemas que en realidad tienen que ver con condicionantes sistémicos, con desigualdades sociales, ¿no? Y en lugar de ayudarnos a afrontar estos problemas sociales desde la calma, nos hace mirarnos solo a nosotros, ¿no? Entonces, creo que esto es preocupante. Y usar el yoga para evadirse es algo que he visto en tantas comunidades, en tantas escuelas de yoga, muchas de ellas con muy buena intención. Aquí nadie pone en duda la intención, pero creo que hay que reprogramar los discursos. Y si al final buscamos calma interior, será para poder crear una sociedad en calma, será para poder relacionarnos con la sociedad desde la calma, no para decir, bueno, allá estáis vosotros, yo voy hacia adentro y voy a mis retiros y me hago mis cursos y Forma no de lo social. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A veces uno intenta vivir una especie de paraíso artificial interior, obviando y dejando de lado lo mundano que le rodea, en vez de implicarse y, si eres mejor persona, hacer mejores personas a los demás y facilitar la vida a todo el mundo dentro de tus posibilidades, ¿no? Eso es Ujú. obvio. De acuerdo. Raquel, estamos terminando, tiempo vuela, y siempre suelo pedirle a los invitados dos cosas. A ver, una, narrar, relatar una historia. Hay tantas en el mundo occidental y oriental de todo tipo que suelen ilustrar un conocimiento recogido en esa historia. Y luego solemos terminar con una breves apuntes o una breve meditación dirigida, porque de esta manera aquellas personas interesadas en aprender a conocerse más a sí mismo pueden tener la oportunidad de seguir con esa meditación guiada y en cualquier momento utilizarla, ¿no? Por lo tanto, Pero déjame entiendo que la meditación la diriges tú, Madana. yo, no, ¿por qué no tú? La que tú quieras, como quieras, sin No problema ninguno. prefiero que de la meditación te encargues tú si no te importa. Bueno, no hay problema ninguno. ¿Recuerdas alguna historia? ¿Te viene a la mente algo que puedas recordar? O incluso una anécdota personal, si ves que una historia no es lo más oportuno ahora. ¿Historias te refieres de mitología india? Sí, la que tú quieras, pues. En fin, hay tantas, ¿no? Pues Sí, claro, historias que me han calado son varias. Una de ellas que he tratado en un texto que se llama El llanto de una diosa llamada muerte. Está en el Mahabharata y es una historia al respecto bueno, de cómo se crea la muerte, cómo el dios Brahma, la tierra está superpoblada, no aguanta el peso de las criaturas, ¿no? Y Brahma no sabe cómo aliviar el peso de la tierra. Y entonces de su ira nace una mujer, una diosa, negra con ropas rojas, que se va a llamar Mrityu, la muerte. Y lo primero que hace es llorar porque no quiere matar. Y entonces Brahma le ordena matar, pero ella no quiere. Y entonces se convierte en asceta la muerte.
para intentar que Brahma cambie de opinión y no le ordene matar, pues hace ascetismo, se convierte en una yogi, la muerte, para intentar no tener que cumplir ese horrible mandato. Pero no lo consigue porque lo que va a hacer Brahma es que de las lágrimas de la muerte, que son mágicas, igual que ella es mágica, Brahma toma esas lágrimas y las convierte en enfermedades. Y entonces son las enfermedades que llegan a nosotros, llegado el momento, y que finalmente nos matan. Son las lágrimas de Mrityu, de la diosa muerte, que no querían matar. Es una historia muy hermosa. Y muy triste también, pero muy hermosa. Realmente sí, realmente lo es, sí. Bien, pues pasemos una muy breve meditación, ¿eh? La meditación realmente lo que nos hace es explorar aquello que hay en nuestro interior y por lo tanto conocernos mucho mejor y ayudarnos a transformarnos. Brevemente, si aquellos que nos ven y tienen interés en seguirla, buscamos una postura que no sea cómoda y agradable. Evitamos toda tensión. No importa, cada uno se sienta como buenamente pueda. No puede sentarse en una silla, con la espalda recta, el cuello y la cabeza, o bien sentado con las piernas cruzadas. Y podemos cerrar los ojos si lo deseamos. Y comenzamos a tomar contacto con el cuerpo. Sentimos el cuerpo, somos conscientes de nuestro cuerpo, cómo estamos sentados, las piernas cruzadas, sentimos el apoyo de los glúteos, el tronco erguido, el rostro relajado. Y hacemos unas cuantas respiraciones profundas para oxigenar bien el cerebro, para poder prestar más atención, para estar más presentes. Y vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Como bien decía Raquel, hay múltiples métodos de meditación. Lo hacemos muy accesible. Vamos a tomar como elemento de apoyo de nuestra atención la respiración. Y vamos a dejar que esa respiración se produzca de forma natural. No tengo que modificarla, no tengo por qué cambiarla, no tengo por qué controlarla. Y presto atención a esa entrada del aire a través de las fosas nasales y la salida del aire que se produce momento a momento. Cuando se produce la inspiración, observo en ese instante el flujo del aire al entrar, la sensación del movimiento del aire, el roce del aire, y lo mismo cuando se produce la expulsión. Y ahí presto atención, ahí fijo mi conciencia, mi atención, una y otra vez, pacientemente. No pensemos que la mente va a estar siempre ahí, muy al contrario. La naturaleza de la mente es vagar, es saltar de un pensamiento a otro. Nos va a llevar al pasado, a recuerdos, sensaciones, momentos. Nos va a llevar al futuro, a planes, a deseos. Tomemos esto como algo que es normal. Al darnos cuenta que la mente se identifica con pensamientos que surgen, los acepto. No los rechazo, no peleo con ellos. Intento no aferrarme a ellos. Y al ser consciente que mi mente está juzgando, reaccionando, identificándose con esos pensamientos, en vez de reaccionar ante ellos, aprendo a cultivar la observación de tales pensamientos, no juzgando, no reaccionando. Y la atención vuelvo a traerla a la observación de la respiración. Una vez y otra vez. Vamos a quedarnos ahí durante 1 o 2 minutos en silencio, observando este proceso, aceptando el juego de la mente. No destierro los pensamientos, no peleo con ellos. Me doy cuenta que están ahí y cuando la mente se distrae,
vuelvo a traerla a la respiración. Quedamos en silencio, observando este proceso durante 1 o 2 minutos. Ahora, lentamente, podemos entreabrir los ojos y hacemos unas respiraciones suaves y profundas para volver nuestra conciencia al presente, aquí. Aquellos que tengáis interés, luego, en cualquier momento, podéis practicar este tipo de meditación, 20 minutos, media hora, o el tiempo que consideréis necesario, día a día. Iremos notando cómo la mente va entrando en un estado de mayor calma, se modifican las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, es decir, hay una serie de beneficios que se generan y asimismo en nuestro cerebro, que es la farmacia de Dios, en el sentido de que se producen infinidad de sustancias químicas, va a producirse un cambio altamente óptimo y positivo. Quiero, Raquel, realmente agradecerte estos hermosos momentos que he compartido contigo y realmente yo personalmente siento una gran alegría saber que hay mujeres con una gran preparación académica y práctica, como es tu caso, y que contribuyan a la expansión de un conocimiento profundo, sobre todo con gran sentido común, donde es muy necesario en nuestra sociedad y que ayuden al bienestar, a la transformación y al entendimiento de estas filosofías perennes que realmente nos enriquecen a todos. Así que Raquel, reitero, un gran placer y un gran agradecimiento porque hayas compartido conmigo todo este tiempo. No Gracias, obstante, sí, gracias a ti, Madana, por fomentar estos encuentros sobre yoga en tu canal, que son tan necesarios, y por haberme invitado. nos veremos en Vigo, Raquel, cuando Sí, volvamos a claro que organizar sí. algo que próximamente lo haremos. ¿De acuerdo? Om Namah Genial. Shivaya.